Bien, dentro de lo que en matemáticas se llama composición de funciones, vamos a ver qué es la función compuesta. Detalle importante, dos formas de expresar la función compuesta. Mediante este símbolo en rojo, que es una especie de cero pequeño, o mediante esa expresión matemática. Las dos expresiones significan lo mismo. Y repito, detalle importante, se lee al contrario de cómo se escribe. Es decir, esta expresión matemática representa f compuesta con g. Esta expresión matemática es otra forma de expresar la función compuesta, se lee f compuesta con g. Hecha esta advertencia, pasamos a la siguiente lámina, concepto extraordinariamente sencillo. Voy a intentar que inicialmente entendáis el significado gráfico. Mirad, supongamos que me dan una función, concretamente la función f de x. Nosotros ya sabemos que es una función. Va a relacionar los elementos, van a ser números en este caso, los números del dominio, le va a corresponder una imagen. Por ejemplo, si yo tomara el valor 2 y el valor 3, podría tomar cualquier número real porque el dominio de esta función es R. Función polinómica, el dominio es R. Yo voy a tomar esos dos valores porque me apetece. Imagen del 2 según la función f. Sustituyo la x por 2 y 2 más 1 le corresponde el valor 3. Imagen del 3 según ese criterio o función. Sustituyo la x por 3, 3 más 1 le corresponde el valor 4. Seguimos el esquema. Yo ahora voy a relacionar estos elementos mediante otro criterio que hemos denominado función g, mediante ese criterio matemático. En este caso, al 3, según la función g, le va a corresponder 3 a la 2, 9, menos 1, 8, y al 4 le va a corresponder 4 a la 2, 16, menos 1, 15. Razonamiento extraordinariamente sencillo. Pues bien, si somos capaces de encontrar una nueva función que relacione directamente estos elementos con esos elementos, se denomina función compuesta. Se expresaría f compuesta con g, este es el símbolo que representa la composición, y recuerdo, se escribe al revés de cómo se pronuncia. F compuesta con g. Otra forma de expresarlo, mediante esta nomenclatura, que significa f compuesta con g. Significado gráfico, extraordinariamente sencillo. Va a ser una función que a los elementos de este conjunto inicial les va a hacer corresponder directamente los elementos de ese conjunto final. ¿Cómo la podremos hallar? Pues si yo analizo en concreto esta expresión, es muy fácil de entender. ¿Cómo seríamos capaces de hallar g de 5? Me voy a la función g y donde pone x pongo 5. Si quisiéramos hallar g de 1, es decir, la imagen del 1 en la función g, nos llevamos el 1 a la x de la función g, sustituyo y opero. ¿Cómo hallaremos g de f de x? Me llevo f de x al valor de x de la función g y me quedaría, donde pone x ponemos el valor de f de x más 1. Es decir, f compuesta con g se escribe de esta forma o de esta otra forma. Es tan sencillo como lo que voy a hacer en este momento. Nos vamos a la función g y en su x ponemos f de x. Me quedaría x más 1 al cuadrado y menos 1. Desarrollo la expresión cuadrado de una suma. Nos quedará igualdades notables, cuadrado del primero más doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo y menos 1. Simplifico la expresión, más 1 menos 1 se va, x cuadrado más 2x. Es decir, hemos llegado a la conclusión
de que la función compuesta se lee f compuesta con g es x cuadrado más 2x. Y, como dije al inicio, va a relacionar directamente estos elementos, le va a hacer corresponder esos elementos del conjunto final. Comprobación. Para x igual a 2, 2 a la 2, 4, más 2 por 2, 4, 4 más 4, evidentemente daría 8. Para x3, 3 a la 2, 9, 3 por 2, 6, 9 más 6, premio, toma el valor 15. Resumen al contenido de este vídeo. Conocemos un nuevo concepto matemático, la composición de funciones. Necesito dos o más funciones. Nosotros de momento solo lo hacemos con dos funciones. En este caso me dan la función f y me dan la función g. ¿Cómo conseguimos que los elementos del conjunto inicial se relacionen directamente con los del conjunto final? Mediante esta expresión matemática que se lee al revés de cómo se escribe. F compuesta con g. Y para hallar la expresión matemática de la función compuesta, a partir de esta expresión, extraordinariamente sencillo. Si quiero hallar g de f de x, me voy a la función g. En su x sustituyo por la expresión f de x. Opero la expresión, obtenemos x cuadrado más 2x. Y un detalle curioso, o en concreto dos detalles. Cuando estudiemos más adelante las importantísimas derivadas, vamos a ver la denominada regla de la cadena. Repito, cuando estudiemos las derivadas dentro de la llamada regla de la cadena, la regla de la cadena en el fondo se trata de una composición de funciones. Segundo detalle, si componemos una función con la inversa, siempre obtenemos una situación muy curiosa que vamos a hacer en otro vídeo. Repito, al componer una función con la función inversa, vamos a obtener un resultado muy curioso que vamos a analizar en otro vídeo. De momento doy el tema por concluido y vamos a hacer algún ejercicio de composición de funciones. Tema concluido.